radiocatólico.org tiene el agrado de brindarle a usted la oportunidad de tomar clases de Biblia desde su hogar. Hoy abordaremos el tema El profeta Ezequiel. Nuestro amor y nuestro agradecimiento, porque en tu nombre santo y a través del Espíritu Santo, tú haces posible, para gloria de nuestro Padre, que nos reunamos cada semana para alimentarnos de ti a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes y corazones para seguir contemplando, profundizando y deleitándonos en tu palabra, grabándola a ejemplo de nuestra Madre Santísima en nuestro corazón. Con el firme propósito, Señor, de ponerla por obra, de compartirla y llevarla a nuestros hermanos, para que todos tengan la delicia de recibir y escuchar tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque estamos convencidos y lo sabemos muy bien, que todo lo que ocurre en nuestras vidas es siempre por tu voluntad, porque tú lo dispones para bien de tus hijos. Gracias porque has querido reunirnos en torno a tu palabra, y nosotros como hijos queremos recibirla con amor, con respeto, pero también con gran alegría. Gracias, Padre bueno, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abramos nuestra Biblia en el libro de Ezequiel. Ya vimos las 4 visiones. La primera visión del capítulo 1, la gloria de Dios. La segunda visión del capítulo del 8 al 11, los pecados de Israel, la idolatría. Y luego la visión de los huesos secos. Y hace 8 días, el torrente del templo. ¿Se acuerdan? El dibujo que hicimos. Son las 4 grandes visiones que Dios le confía al profeta Ezequiel para comunicar su mensaje al pueblo. Ahora vamos a ir a descubrir un capítulo especial. En el capítulo 28, preparen su Biblia, se nos habla del rey de Tiro. ¿Dónde está ubicada la ciudad de Tiro, geográficamente hablando? No, ¿verdad? La ciudad de Tiro existió, porque no existe más. Toda esta parte, todo lo que es verde es Israel. Después viene el Líbano. La ciudad de Tiro estaba aquí, fuera de Israel, en el Líbano. Era una ciudad portuaria al mar Mediterráneo. Era una ciudad importantísima, una ciudad rica, una ciudad populosa, un rey lleno de gloria, de poder. En Tiro reinaba el poder, el dinero y los placeres. Era una ciudad, podíamos decir, una nueva Sodoma y Gomorra. Era tenida como la ciudad del pecado.
una ciudad de excesos, como decir Sodoma y Gomorra. Decir Tiro y decir Sodoma equivale, ¿sí? Ahora, un poquito de tipología bíblica. Tipología bíblica. ¿Qué es la tipología bíblica? Es descubrir en el Antiguo Testamento las prefiguras de Cristo, o de la Virgen María, o de otros personajes, como por ejemplo el maná. ¿Se acuerdan del maná? Que Dios alimentaba a su pueblo en el desierto durante la travesía por esos 40 años. El maná es prototipo de Jesús. De la Eucaristía. Jesús, pan de vida. Eso es tipología bíblica. O sea, ese maná ya era tipo de Jesús, pan de vida en la Eucaristía. Sí. Otro, el arca de la alianza, que también en tiempos de Moisés llevaba. El arca de la alianza es tipología ¿de quién? La Virgen. De la Virgen María. Porque el arca de la alianza era el trono de Dios, llevaba la presencia de Dios. La Virgen es el trono de Dios que lleva a Jesús en su vientre. El arca de la alianza es tipología de la Virgen María. Eva, ¿de quién es tipología? De María. De la Virgen María, nueva Eva. Adán, ¿de quién es tipología? De Jesús, nuevo Adán. Eso se llama tipología bíblica, es ir descubriendo el significado. ¿Sí? El maná es símbolo de la Eucaristía, el arca de la alianza es símbolo de la Virgen María, la tierra prometida, símbolo de el cielo, la verdadera tierra prometida. Entonces, eso en la Biblia se llama tipología. ¿No se les olvida? Entonces, el rey Tiro, del que se habla en el capítulo 28, Dios, a través del profeta Ezequiel, va a hablar del rey Tiro, ¿sí?, como un personaje siniestro, el rey de esa ciudad de excesos, de desórdenes, de pecado, de idolatría, como una nueva Sodoma y Gomorra. Entonces el rey Tiro también tiene una tipología. El rey Tiro es prefigura de Satanás. Ese rey sirve como prefigura de Satanás. Así de perverso es. Y Dios lo va a revelar a través del profeta Ezequiel. Es decir, lo que nos revela el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel es el origen de Lucifer. Lo que era antes un ángel bellísimo llamado Luz Bella, el primer ángel, el modelo de todos los ángeles, en lo que se convirtió en Satanás. ¿Sí? Entonces vamos a entrar en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, un poquito solamente de demonología. ¿Sí? Un poquito de demonología, un poquito de estudio de nuestro enemigo, que nos odia tanto. Odia a Dios y odia a los hijos de Dios. Odia a la iglesia y la quiere destruir.
Y siempre estamos en batalla con él, ¿verdad? Con sus huestes demoníacas. Todo cristiano en el mundo enfrentamos una lucha contra los espíritus demoníacos. Y nosotros tenemos 4 enemigos. ¿Cuáles son los 4 enemigos del cristiano? El poder, El mundo, el demonio, la carne. carne, mundo, demonio Les falta uno. Mundo, demonio y carne. y pecado. Uno, Satanás. Cuando decimos diablo, Satanás, con todos los demonios. Segundo, mundo. Mundo en sentido pecaminoso. Las atracciones perversas del mundo con todas las seducciones del mundo. ¿Sí? Tercero, el pecado, que está por todos lados. Tentaciones, el pecado y nuestro propio pecado contra el que luchamos. Y 4, la carne. La carne llamada concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Nuestra inclinación al pecado. ¿Y de dónde nos viene esa inclinación al pecado? El pecado original. Por el pecado original, porque nuestra carne, nuestra naturaleza humana, quedó herida por el pecado, consecuencia del pecado. Por eso todos los hombres, se escucha terrible, de manera natural, tenemos una inclinación al mal. Fíjate qué terrible. No fuimos creados así por Dios. El castigo. La concupiscencia no existía. Eso fue consecuencia del pecado. Adán, antes de pecar, tenía una inclinación natural al bien, que no había pecaminosidad, no había debilidad carnal. Pero después de que se separa y peca, Adán queda dañado. Y por eso en su naturaleza humana, Adán y Eva ya sienten como nosotros ese deseo, esa inclinación natural al mal, que Dios no lo quería, pero es una consecuencia del pecado. Eso se llama debilidad humana, ¿verdad? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? Como dicen algunos políticos, tantito. Algunos mucho, otros más. ¿Quién no ha agredido? ¿Quién no ha hablado mal de su prójimo? ¿Quién no ha dicho palabrotas? ¿Quién no se ha irado? ¿Quién no ha pecado de gula o de lujuria o en un vicio? ¿Verdad? ¿Estás leyendo mis pecados? No, son nuestros pecados. Entonces tenemos esa inclinación. Bien, esos son nuestros 4 enemigos. ¿Sí? La iglesia nos invita a estar siempre conscientes. Si tú no estás consciente de que todos los días enfrentas estos 4 enemigos, es como un soldado que está en medio de batalla, con el rifle guardado, caminando en campo de batalla, sin estar consciente que está en medio de una guerra. Un soldado así es blanco, seguro para él. Pues el cristiano siempre debe estar orando, leyendo la Biblia, la Eucaristía, el Santísimo, el Rosario, el Apostolado, las obras de misericordia, todo lo que nos ofrece la Iglesia, para estar alertas en esa lucha espiritual. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Y a pesar de eso, tropezamos, ¿verdad? Y tropezamos muchas veces. Por eso el Señor, en su amor y misericordia, nos deja el sacramento de la confesión, de la reconciliación, porque Él conoce nuestra debilidad humana, y a veces con intención y a veces sin intención lo ofendemos, y ofendemos a nuestro Señor, porque somos pecadores, pero pecadores no empedernidos. Dios nos libre. Pecadores
penitentes. ¿Por qué hacemos penitencia? ¿O ustedes no hacen penitencia? Y le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Y cuando lo ofendemos nos duele y tratamos de enmendarnos y convertirnos. Aunque volvamos a caer, nos volvemos a poner de pie y seguimos adelante. Y estamos en esa lucha todos los días contra el pecado. ¿Y cuándo va a acabar esa lucha? Hasta la tumba. Mientras estemos vivos en este mundo, siempre vamos a estar rodeados de estos 4 enemigos. Bien. ¿Quedó claro lo de la tipología bíblica? Sí. Ahora, capítulo 28. Recibí esta palabra del Señor. Hijo de hombre, di al rey de Tiro, esto dice el Señor: tu corazón se llenó de soberbia. Esto ya aplíquenlo a Satanás. Cuando él era luz bella, ese era su nombre, luz bella. Era un ángel luminoso, esplendoroso, lleno de gloria. Fue el primer ángel que Dios creó. Luz bella era el primogénito de todos los ángeles. Era el prototipo. Y él fue el que falló, al igual que Adán, el primero. Tu corazón se llenó de soberbia y has dicho: yo soy un Dios. He puesto mi trono divino en el corazón del hombre. ¿Cómo se llama eso? Anhelo satánico. ¿Y en qué consiste el anhelo satánico? En querer ser adorado como Dios. ¿Qué fue lo que lo llenó de soberbia? Su belleza. Hay personas muy bellas y no son soberbias. No ser como Dios. La ambición, soberbia. ¿Por qué cayó en la soberbia? ¿Qué es lo que nos hace caer en la soberbia? La desobediencia. El sentirte más. Quería ser como Dios. Dios a todos nos creó con un grado de belleza interior y exterior, ¿sí? Porque somos sus hijos, creados a su imagen según su semejanza. Los ángeles son bellísimos, extremadamente bellos, podemos decir perfectamente bellos. Así fueron creados, en la perfección de la belleza, llenos de toda clase de virtudes y talentos, porque Dios es el más grande artista. Por eso nos embeleza la naturaleza, ¿verdad? Que nos llama la atención. ¿Te gusta la belleza de una flor? ¿La belleza de un animal? ¿De un pez? ¿De un ave? Sí, ¿verdad? La fuerza y la belleza del león. Si tú observas las altas montañas, las grandes praderas, los desiertos, el mar, o sea, ¡wow! Es un paraíso. Si ves el cielo estrellado, el sol, la luna, o sea, todo es bello, toda la creación está bellísima. Las frutas, todo lo que, el agua, el frío, el calor, ¿verdad que todo está lleno de belleza? Porque Dios creó todo perfecto y bello para el deleite de sus hijos. ¿Sí? El que una persona esté bella no quiere decir que porque está bella va a ser soberbia. ¿Cuál es el origen de la soberbia? Y grábenselo bien. Luz bella dejó de contemplar a Dios para contemplarse a sí mismo. Ese es el origen de la soberbia.
Entonces, en vez de contemplar a su Creador y glorificarle, agradecerle, bendecirle por haberlo hecho tan excelso, tan bello, él deja de agradecer, deja de mirar a Dios y se empieza a deleitar en él mismo. Eso es muy peligroso. Por eso esas personas que todo el día, todos los días, todos los días, no 1 hora, 2 horas, 3, 4, todos los días, 1, 2, 3, 4 horas, todos los días, en el gimnasio, en el espejo, mirándose de una forma, de otra, aquí, la cara acá, desarrollando, o sea, cuánta vanidad. ¿Cuántas horas pasas contemplándote a ti mismo ante el espejo? Qué exceso y qué pérdida de tiempo. ¿Sí? Y están horas y horas y horas y ya quieren desarrollar más pantorrilla, más músculo, más pompa, más bíceps, más tórax, más esto, y si no, hasta silicones y botox y estiramientos y tratamientos carísimos, y no me importan, y yo estoy en el spa todos los días 3, 4 horas, todos los días, y todo el rato retocándose en el espejo, todo el rato se están contemplando, mirando, se convierten en personas metrosexuales, ¿verdad? ¿No es la cultura de hoy? Es la cultura. Y no estar satisfecho con tu cuerpo. Sí. Y se ve tanto al espejo esa mujer y se compara con las demás. Ah, no, yo también quiero más gusto, y ahí va, y más pompa, y más eso. Y también los hombres empiezan a inyectar y a operar y a modificar y nunca están satisfechos. ¿Y en qué se convierte eso? En una enfermedad. Se convierte en una enfermedad. Es como una persona bulímica o anoréxica. Se ven al espejo y pesan 37 kilos y se siguen viendo obesos. Y el médico les dice, el psicólogo les dice, el nutriólogo les dice, sus padres, sus amigos, pero ellos no, se ven al espejo y se ven gordos. Y tú estás viendo un esqueleto, ¿verdad? Ya tienen una visión deformada de sí mismos. Y por eso el anoréxico no quiere comer, o el bulímico todo lo que come va y lo vomita porque tiene terror en engordar, ¿verdad? Y si ya se ve por acá un poquito, sienten morirse. Y no es una enfermedad que hunde a toda la familia en la tristeza al ver cómo un hijo se empieza a consumir con peligro de muerte, y después de muchos años, si se recuperan, un montón de secuelas que van a arrastrar toda su vida y hasta órganos vitales ya dañados por la bulimia o por la anorexia. ¿Y cuántas personas lo hemos visto destrozadas en su cuerpo por tantas cirugías? ¿Y cuántas muertes incluso? ¿Verdad? ¿Y cuánta gente que quedó deforme y que sigue quedando deforme? ¿Verdad? ¿Y cómo la gente pierde su expresión facial? Y ya se pusieron botox en el labio y a los 6 meses ya quieren más, y a los 4 meses ya más, y ya después una boca que ya no es compatible con la estética del rostro. ¿Qué le pasó? Sí, se les hace una cara así de paleloca. Y pierden su belleza natural, se pierde la expresión facial, que es lo bello del rostro de una persona que va envejeciendo con dignidad, ¿verdad? Y no vemos así artistas deformados ya, y mujeres deformadas de todos lados, porque tarde o temprano esta carnecita
se hace flácida. Y por más que te le corten y la restiren, llegará el momento en que tu cuerpo va a decir, no más. ¿Verdad? Y vemos tantas muertes y tantas deformidades y tantos excesos, y eso es la vanidad. El hombre todo el tiempo embelesado, mirándose a sí mismo. Y pregúntale, ¿cuánto contemplas a Dios? ¿Cuántas horas te la pasas todos los días, los 365 días del año en el spa, en el gimnasio, y ni siquiera 5 minutos en el Santísimo? No saben contemplar la hostia, no saben contemplar a Jesús, no saben contemplar la Eucaristía, porque nada más están ensimismados en ellos. Ese es el origen de Lucifer. Ahí nace la soberbia, dejar de mirar a Dios para contemplarte a ti mismo. Entonces se descubrió tan bello, y en vez de decir, wow, esta belleza y estos talentos me los dio Dios, pues lo voy a amar más y le voy a agradecer y a bendecir por haberme hecho un portento de su amor. No, al verse tan bello y mirar a Dios más bello, ¿qué sintió? Envidia. Entonces la soberbia te lleva a la envidia y a los celos. Y empieza el origen de los pecados capitales. Entonces el que se contempla a sí mismo y se enamora de sí y se hace una persona ególatra, soporta que haya en torno a ella personas más bellas, No. entra en competencia inmediatamente y está observando. Ay, Aide ya se puso botos en el labio, yo también. Ay, Aide ya se respiró la pata de gallo, yo también. Ay, Aide ya le metieron aquí cables para quitarle la papada, yo también. Y a Aide ya le hicieron liposucción, yo también. Y a mi compañera ya le pusieron la manga gástrica, yo también. Y ya se puso pompas, yo también. Y ahí están. Entonces empieza esa guerra de soberbia, de envidia, de vanidad, y además costosísimo. ¿Verdad? No hay cirugías baratas, no existen cirugías baratas, y menos las estéticas. No, esas valen más. Entonces el hombre se entrampa como Lucifer. La vanidad, la soberbia, el querer ser como Dios, el anhelo satánico. Él tiene hambre de ser adorado, hambre de ser reconocido, la farándula, la fama, los honores, los aplausos, los reconocimientos. No es uno de los pecados más graves hoy en la sociedad actual. Figurar en redes sociales, ser el centro de atención en toda reunión, llegar a un restaurante o a una comida y que todos me miren, que todos me saluden, que todos me hagan caravana, que todos me alaben, me adulen, ¿sí o no? Que todos digan que qué cuerpo tan hermoso y perfecto tengo y qué forma de vestir tan extraordinaria y qué perfume y todo de marca, y ahí tú te sientes como pavo real. Ese es el origen satánico. Él no fue humilde, porque él, al verse en esa belleza esplendorosa que Dios le regaló porque lo amó, en vez de ser agradecido y en vez de decir, hijos, mi origen era la nada, y de la nada Dios hizo de mí un portento de amor. Y en vez de postrarse ante Dios y decir, gracias Señor, soy nada, tú eres todo. Y si tú me creaste con estos portentos, es para ti, para tu gloria, para amarte, servirte, glorificarte. Si él hubiera actuado así, no habría origen demoníaco. Pero él se llenó de tanto celo y envidia hacia Dios, porque se miraba perfecto y bello, pero cuando veía a Dios, es inigualable. La belleza pura, divina, santa,
entonces sentía celos y él lo guardaba. Y conforme Dios iba creando más ángeles, llega el momento en que él no se aguanta y empieza a seducir a uno, luego a otro, a otro y a otro en contra de Dios. Y es cuando 1/3 de ángeles, millones y millones de ángeles, se le unen y le quieren sublevarse a Dios y crean una rebeldía. Y es cuando San Miguel Arcángel interviene y disputando con luz bella le decía: entiende, toda esa belleza, esa perfección que tenemos los ángeles, Él nos la dio y sin merecerla a nosotros. Entiende que nuestro origen es la nada. Él es el que es todo. Nosotros somos nada. Él es todo. Por eso, ¿quién como Dios? Decía San Miguel. Eso significa, Miguel, ¿quién como Dios? Entonces él hacía recapacitar a muchos ángeles con esa frase: ¿quién como Dios? Ubíquense, sean humildes. Y muchos ángeles recapacitaron y abandonaron esa legión demoníaca y se pasaban a los ángeles buenos, que no se dejaron perder. Y esto fue una disputa que duró mucho tiempo. En teología se llama el Evo. ¿Habían oído hablar de la palabra Evo? ¿Con B grande o chica? Con B chica, Evo. Está la eternidad, siempre. Está el Cronos, donde estamos nosotros, en una cronología histórica. Hay un pasado, ¿verdad? Hay un presente y hay un futuro. Pero te vendrá un fin, porque somos seres finitos, pero el alma trasciende. Nosotros vivimos en el Cronos. Dios vive en la eternidad. Pero cuando Dios creó a los ángeles no podían estar en la eternidad porque primero tenían que pasar una prueba. Y si pasaban la prueba de amor y de fidelidad, entonces pasaban a la eternidad. Igual que nosotros, estamos en el Cronos. ¿Y no estamos aquí puestos para una prueba? Sí. De amor y de fidelidad. Y si exentamos, pasamos al cielo, a la eternidad. ¿Y cuál es el premio? Ver a Dios. Pues los ángeles no veían a Dios, sabían de Dios, conocían a Dios intelectualmente, pero no podían ver la gloria de Dios, ni podían pasar a la eternidad. Tenían que pasar la prueba, igual que los hombres. Y si pasaban la prueba, ya entraban a la eternidad y podían contemplar la gloria de Dios. ¿Nosotros conocemos a Dios? Intelectualmente sí, por conocimiento, por revelación. No le conocemos físicamente, no conocemos a Jesucristo, no conocemos al Espíritu Santo, no lo hemos visto con estos ojos, ni al Padre, la Trinidad, pero sabemos de su existencia, Sí. sabemos de su belleza, de su perfección, de sus atributos. ¿Quién nos lo enseña? La Iglesia, la palabra de Dios, la tradición, el magisterio, ¿verdad? Y el conocimiento hasta nos hace visualizar la grandeza y la belleza de Dios, y nos hace visualizar la grandeza y la belleza del cielo. Hemos visto un ángel, pero sabemos que son seres perfectos, bellísimos, luminosos, por el conocimiento adquirido, ¿verdad? Y hasta parece, entre más conocimiento, parece que hasta los conoces, porque estoy impregnado del conocimiento de ellos y los puedo describir como si los conociera, sin haberlos visto. Y lo mismo pasa en el alma. Esa alma está tan llena de Dios que cuando habla de Dios parece que lo describe y lo conoce desde la eternidad, y no, pero está impregnado de Dios. Igual los ángeles tenían ese conocimiento teológico. Nosotros tenemos un conocimiento teológico, y ese conocimiento teológico
se lo transmitimos a nuestros hijos. Y conforme yo le voy transmitiendo el conocimiento teológico a mis hijos, ¿qué ocurre en el corazón del hijo? Empiezan a amar a Dios y a querer a Dios y a buscar a Dios, porque el papá y la mamá les están transmitiendo ese conocimiento teológico. Y el hijo, wow, se enamora de la Eucaristía, de los santos, de los ángeles, ¿verdad? Se le prepara para su primera comunión, para su primera confesión, se le prepara para el matrimonio, para el bautismo, para la confirmación, para los sacramentos. Y ya las maravillas de la Biblia, y el hijo empieza a leer la Biblia, ¿verdad? Le hablas maravillas de la Eucaristía y el hijo quiere ir a la Eucaristía. Le hablas maravillas del Santísimo y tu hijo querrá ir al Santísimo. ¿Sí? Le dices maravillas de la Virgen y tu hijo va a querer rezar el rosario. Le hablas maravillas de los santos y tu hijo va a querer ser santo. Gracias, alma de Dios. Me trajiste té para mi garganta. ¿Te diste cuenta, verdad? Muchas gracias. Entonces, el demonio se miró a sí mismo y dejó de mirar a Dios. Y esa soberbia, esa vanidad, esa envidia, la sembró en los hombres, en los que se dejaron seducir. Y la disputa entre ellos no era carnal. ¿Por qué no era carnal? Porque no tienen cuerpos, son seres espirituales. Las disputas eran intelectuales. Entonces entre ellos discutían. Y estaban los que defendían a Dios con San Miguel y los que defendían a Lucifer, y se iban deformando, se iban entenebreciendo, se iban obscureciendo. Entonces ellos estaban en esa etapa intermedia llamada Evo. El Evo. Veo que es la primera vez que muchos escuchan hablar del Evo. ¿Sí? ¿O alguien ya me ha escuchado hablar del Evo? Yo sí. Tú sí, ¿verdad? El Evo. Entonces los ángeles estaban en el Evo. El Evo ya no existe. Fue solo una etapa media que Dios crea para tener ahí a los ángeles. Una vez que los ángeles pasan la prueba, salen del Evo, pasan a la eternidad, los otros pasan a la condenación eterna y el Evo ya no tiene razón de existir. Como un día llegará el tiempo en que tampoco existirá el purgatorio. Cuando ya llegue el fin de los tiempos y los que están en el cielo eternamente y los que están en el infierno eternamente. Y ya no existirá un purgatorio. ¿Queda esto claro? Y la tierra pues quedará deshabitada. No es que Dios va a destruir su creación, la creación queda para siempre y es sostenida por su voluntad. ¿Sí? Y nosotros recordaremos la tierra con mucho amor. Y toda la galaxia y todo el universo ahí quedará como una obra de Dios perfecta, y estaremos con Él en el cielo y le daremos gloria por toda la creación eternamente. Entonces el Evo fue nada más un tiempo intermedio en el que los ángeles se definían, donde se presentó esa batalla intelectual, y fue un proceso largo. No crean que un ángel bueno se hizo malo de la noche a la mañana. Esos ángeles poco a poco por Lucifer se fueron. Lo mismo nos pasa a nosotros. Incluso como papás lo experimentamos con nuestros hijos. Mira, hijo, esas amistades no son buenas. No, que tú no entiendes, que son mis amigos. Mira, hijo, te van a causar problemas. Mira, ya empiezas a llegar noche, ya empiezas a fumar, ya empiezas a tomar, ya empiezas a no llegar a la casa.
Mira, ya vas mal en la escuela, ya te corrieron del trabajo, mira, hijo. Y tú ves, y tú al hijo le estás todo el tiempo orientando, ¿sí? Y ves cómo tu hijo o tu hija se empiezan a deteriorar. Y también vemos cómo un hijo empieza a crecer en gracia por todo lo que tú le vas transmitiendo. Y a veces en la familia varios hijos crecen en gracia y otros en desgracia. Y unos van por el bien camino y otros van por el mal camino. Ay, Dios mío, en la casa hay un Adán, no, hay un Abel y un Caín en la misma familia, de los mismos padres. Uno es rebelde y uno obediente. Este hijo me salió tan dócil, tan buen muchacho, y este me da dolores de cabeza. Y ves cómo el hijo se empieza a deteriorar en el alcohol, en la droga, y no quiere cambiar, y no se nos va el alma. Pues igual Dios, a través de San Miguel Arcángel y los ángeles buenos, actuaba para hacer entrar en razón a nosotros, e iban rescatando a muchos. Y esos ángeles que fueron rescatados quedaron eternamente agradecidos con Dios, con San Miguel Arcángel y con los demás ángeles. Gracias por haberme salvado. Cómo me dejé entrampar por luz, por luz bella. Entonces ellos iban, la luz que Dios les dio al crearlos, la iban perdiendo, gradualmente. El amor con el que Dios los dotó, lo iban perdiendo, iba a menos. ¿Y de qué se iban llenando? De odio. Al ir perdiendo la luz, ¿de qué se iban llenando? De oscuridad. Entonces perdieron la luz, perdieron la gracia, perdieron el amor. La vida se convierte en muerte para ellos. La verdad de la que Dios nos dotó se empieza a achicar. ¿Y en qué se empieza a convertir? En mentira. Y por eso son seres tenebrosos, deformes, ya no bellos, porque el pecado es el desequilibrio, el pecado es la fealdad, el pecado es la deformidad. Porque al ir perdiendo el amor, la dulzura, la ternura, la belleza, la vida, el amor, todo eso, ¿en qué se va convirtiendo? En demonios, en ángeles caídos, pero deformados. Ya van perdiendo las virtudes que hacen bella a toda persona. Por eso una persona que está muy llena de virtudes, les llamamos virtudes o valores. Y cuando una persona tiene muchos valores, no decimos eres una persona con mucha valía, porque estás llena de valores, de virtudes, de talentos, de cualidades, porque los has cultivado, los has ensayado, los has ido conquistando. Y una persona entre más valores conquista, es más bella y vale más. Y no encontramos personas sin valores. ¿Y cómo es una persona sin valores? No confías en ella, te va a traicionar, está llena de mentiras, está llena de maldad, está pervertida, usa caretas, te quiere engañar, no tiene principios, no tiene valores. Tú contratarías a una persona para ponerle en un puesto importante en tu negocio si de antemano sabes que esa persona no tiene valores, porque pones en riesgo tu negocio y a las demás personas, porque las puede contaminar, ¿verdad? Entonces los ángeles, al ir perdiendo todos los valores que Dios les regaló, sus talentos, sus virtudes, pues quedan convertidos en seres deformes. Entonces cuando el diablo y los demonios se contemplan, ¿cómo se ven? Horrorosos. ¿Y les duele? Eternamente. ¿Y están conscientes de lo que perdieron? ¿Y están arrepentidos? Eternamente. ¿Qué hicimos? ¿En qué hora? Y ahora es irreversible. Y ahora es eternamente mi estado así. Y nunca veré a Dios. Nunca entraré al cielo. Este deplorable estado
será mi estado eterno, en la condenación eterna. Y las almas condenadas, igual en el infierno, están arrepentidísimas. Y ese arrepentimiento no les sirve porque ya no hay conversión, porque la conversión es en vida, no después. Entonces todas las almas que se condenan, como los demonios que se condenan, están eternamente arrepentidos y se lamentan y lloran y sufren cada vez más, su pena aumenta. Y estuve así de salvarme y no lo logré, y estuve así de abrazar la pasión y la sangre de Cristo y la rechacé, y fui a un retiro y escuché al sacerdote y a los predicadores y estuve a punto y no quise y me condené, y esas almas cada vez se van hundiendo más, lejos de Dios. Esa es la condenación. Y entre los mismos demonios ni te me acercas en el infierno, o sea, se odian unos a otros. Por tu culpa me condené, tú me sedujiste y tú participaste, y odian a su líder intelectual, que fue el que los llevó al hundimiento, Satanás. Y Satanás los odia a ellos y ellos odian. Y si Dios no controlara el libre albedrío de los ángeles caídos, de los demonios, entre ellos mismos se destrozarían. Pero no puede, porque no tienen cuerpo, son seres espirituales. Entonces el odio en ellos se recrudece, se retroalimenta para su propia condenación, para su propia eterna inmortalidad, porque ellos ya no pueden morir, son eternos. Entonces su odio va a aumentar y las tinieblas entre ellos todo el tiempo se están uniendo, porque en un demonio como el Lucifer, en un alma condenada, no hay ni tantito de amor, no hay compasión, porque eso es solo del cielo. El amor, la ternura, la dulzura, la belleza, la luz, la vida, las virtudes, los talentos, ellos no poseen nada de eso. Qué terrible, ¿no? Entonces el origen es la soberbia. Te has dicho soy un Dios, se engañaba. Y como soy un Dios, yo también merezco ser adorado. ¿Y de quién buscó la primera adoración? De los otros ángeles, a los que iba seduciendo para que lo admiraran, nuestro nuevo hijo. Y esos ángeles seducidos le empezaban a dar culto. Y le gustó. Y se buscó otro, y otro, y otro, y empezó a hacer campaña con nosotros. Sí, Él nos va a liberar de Dios, y seremos todos dioses. ¿No le dijo lo mismo a Eva? Serás como Dios. Y Eva se la creyó. ¿Cuál fue el primer pecado de Eva? Dejó de mirar a Dios para mirar a la serpiente. Segundo pecado, dejó de escuchar a Dios para escuchar a la serpiente. Ahí quedó entrampado. Porque es lo que Él quiere. Primero, aquí estoy, mírenme. Ya los tengo cautivos. Ya me vieron, yo existo. Es lo que Él quiere. Su mirada en mí, no en Dios, en mí, los embelezó. Y luego empieza a dialogar con ellos. ¿Y es el padre de qué? De la mentira. Y de él sale pura mentira, engaño y seducción. Y por eso Eva cayó arrepentida. ¿Cómo sedujo? Porque él es el experto en seducción. Y en el Evo tuvo mucho tiempo para ser maestro de seducción, ensayándose con los ángeles. Y él sabía, era astuto como una serpiente. Sabía cómo inyectarle su veneno a Eva. Y a través de Eva, y logró su estocado. Y es la lucha que enfrentamos. Interesante, ¿verdad? El anhelo satánico. Y eso es lo que nos ofrece el mundo.
Quedaron muy pensativos. ¿Cómo no? Pues, lo vemos a nuestro alrededor y con nosotros mismos permanentemente. Entonces humildad es exactamente lo contrario, el reconocimiento de Dios ante todo. Humildad y agradecimiento. Porque lo que Satanás hace de nosotros, si se lo permitimos, hijos ingratos. ¿Qué es un hijo ingrato? Que jamás agradece y reconoce a sus padres. Cuando sus padres se desviven por él, se sacrifican por él, dan todo por él, y él todavía tiene el descaro de decir: ustedes no me aman, no les importo, no se preocupan, no se sacrifican. No damos todo por ti. Lo que pasa es que estás ciego, eres un hijo ingrato. Esos son los demonios, seres ingratos. Y el ego es una fase, una etapa. Fue una etapa que ya no existe, solo fue creada mientras los ángeles pasaban la prueba. Así es. Bueno, ya aprendieron algo nuevo, la palabra ego. Sí. Tipología. Y tipología. El padre Fortea, José Antonio Fortea, el exorcista del Vaticano, tiene varios libros, y hay un libro que se llama La Suma Demoníaca, así libro grueso, Suma Demoníaca, y ahí toca puros temas en relación a la demonología. Él es un experto en demonología y tiene que serlo. De hecho, pues, todos los exorcistas son demonólogos. ¿Sí? En el Vaticano, en la Pontificia, hay una licenciatura, así como hay una licenciatura en Biblia, en filosofía, en sacramentos, etc. También hay una licenciatura en demonología. Entonces, de todas las diócesis del mundo, los obispos mandan sacerdotes a la Pontificia a estudiar demonología, donde los preparan sacerdotes exorcistas para que ellos en sus diócesis hagan los exorcismos. Entonces el obispo dice: a ver, padre, te vas a ir tantos años a la Pontificia y te vas a preparar como exorcista. Entonces el sacerdote, quiera o no, tiene que obedecer al obispo. Y ya desde que el obispo lo llama y le da esa misión, ya le están revelando su carisma. A otros: ¿sabes qué? Ven, padre, te me vas a la Pontificia a estudiar Biblia, tú te me vas a estudiar teología, tú te me vas a estudiar código de derecho canónico, tu liturgia, tus sacramentos. ¿Sí? Por eso hay padres expertos en materia. ¿Sí? Y ellos son expertos en demonología, estudian desde el Génesis, Apocalipsis al demonio para saberlo enfrentar y no dejarse engañar. Porque entre más conoces a tu enemigo, más lo puedes vencer. Sabes a quién te estás enfrentando y cómo vencerlo. Y conoces muy bien el ritual. Pero lo que más hace un exorcista no es la teoría, sino la práctica. Entonces ya el padre va a empezar a enfrentar los exorcismos y personas posesas de diferentes demonios, y niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, y dicen: ah, caray, el demonio también se posee en los niños. Claro. Y hay exorcismos en niños, como en viejos y en niños, y es el mismo ritual, y a veces salen pronto, a veces no, y a veces requieren muchos exorcismos. Entonces el padre explica ahí cosas muy bellas. Es toda una catequesis. Y ahí en su libro él habla del ego y explica teológicamente el ego y habla de esa etapa de los ángeles. Interesante. Suma demoníaca, se llama su libro, Suma demoníaca, del padre José Antonio Fortea. Es un sacerdote español, José Antonio Fortea, que cuando muere el padre Gabriel Amor,
el exorcista del Vaticano, él ocupa su lugar y ahora es el nuevo exorcista del Vaticano y es el formador en Roma de los exorcistas. Se les prepara con muchos cursos, incluso cuando están allá en cursos, y si se presenta un exorcismo, los llevan para que vean, están tras bambalinas viendo cómo los padres exorcistas con el ritual van llevando el exorcismo, y esto como discípulos están aprendiendo. Y luego ya otro exorcismo, ahora sí, padre, te toca. Y se ponen nerviosos, pues sí, y estás enfrentando fuerzas sobrenaturales, pero ahí están los dos padres muy experimentados y el padre nuevo, neófito, está empezando sus primeros exorcismos y viene agarrando experiencia, ¿verdad? Y luego ya los mandan a la diócesis y el obispo le dice: muy bien, ahora te nombro el exorcista de la diócesis, fórmate un equipo, y empieza a buscar otros padres para que los formes, para que te ayuden, y esos padres, algunos de ellos también los mandaremos para que no te sientas solo, que tengas un equipo. Y normalmente en las diócesis hay equipos de exorcistas, porque después de un año de estar trabajando en los exorcismos, el obispo los llama y los suspende. Ahorita en este año queda prohibido hacer un exorcismo. Ahora pasa la responsabilidad al padre Juan. Descansa tu año. Y luego otra vez los vuelven a reactivar, porque el obispo sabe lo desgastante que es ese ministerio. Y por salud mental al sacerdote, el obispo lo tiene que quitar de los exorcismos, porque si no los quitan, están ahí, el demonio los fanatiza y los empieza a engañar, y luego se hacen desobedientes, ¿sí? Por estar en tanto contacto con el mal. Por eso el obispo lo suspende. Y a veces tú vas a la parroquia con el padre exorcista: padre, traigo un caso, ahorita no puedo, estoy suspendido. Vete con él. No, pero que usted, es que el otro está muy ocupado. No me tientes, no puedo. Sí, respétame. Ahorita no puedo ejercer. Porque el obispo, como papá, está velando y cuidando al sacerdote. No, si la iglesia es sabia, no crean que la iglesia se saca las cosas de la manga, no. La iglesia lleva 2000 años de instrucción, de experiencia, de evidencias. La iglesia ha pasado ya por todo. Cuando tú y yo vamos, la iglesia ya fue y vino millones de veces. Por eso hay tanta sabiduría en los obispos, en el Papa, asistidos por el Espíritu Santo. Y a veces un laico por ahí, medio preparado, ya se sienta arriba del obispo y no quiere obedecer. No, es que yo tengo luz directa de Dios. Ahí empieza la soberbia y la desobediencia. ¿Sí? Se empiezan a sentir niditos del Espíritu Santo, y que Dios les hable, y que la Virgen les hable, y ya no quieren obedecer ni al párroco ni al obispo, porque ellos ya tienen línea directa. No, aléjate de eso, si no los escuches. No están en comunión con la iglesia. Y luego por eso forman sectas y dividen el cuerpo de Cristo. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre. Siempre mucho sentido de iglesia. Somos iglesia y somos laicos. ¿Sí? No somos sacerdotes, no somos religiosos. Somos laicos, somos casados, tenemos esposa, hijos, casa, trabajo. Estamos en el mundo sin ser del mundo. Y nuestros guías, el Papa, nuestro cardenal, nuestros obispos, nuestro párroco. ¿De acuerdo? Sí. En comunión. Y tú y yo tenemos el mismo párroco. Padre Francisco. Francisco Javier. Francisco. Sí. Y cuando el párroco nos habla, y vamos, lo que se le ofrece. Quiero que me des una conferencia, cuente conmigo. Quiero esto, aquí estoy. Y si el obispo quiere saber algo de ti, ¿a quién le habla? Pues al párroco. ¿Qué opinas de fulanito de tal? ¿Es tu feligres? Muy correcto, muy obediente. Lo veo en misa, lo veo en el Santísimo, con su familia.
le he pedido estas cosas y cumple. Lo escucho y lo hace bien. Y si el párroco dice, no es confiable, es medio hereje, medio rebelde, medio soberbio, aparenta solamente, usa caretas, es engañoso, le pedí un servicio y no lo hizo, entonces el obispo le habla al párroco, que tu párroco es lo más cercano, ¿verdad? Y si el obispo recibe un buen informe de tu párroco, es una persona confiable. Pero si el párroco habla mal de ti, el obispo ya no te va a bien. Por eso siempre la obediencia al párroco, porque el obispo le va a preguntar, ¿da muestras de obediencia? Sí. ¿Cómo es su doctrina? ¿Ya lo escuchaste? Sí. ¿Frecuenta los sacramentos? Sí. ¿Visita el Santísimo? Sí. ¿En su parroquia las familias hablan bien de esa persona? ¿Hay casos de escándalo? Pues ya el obispo tiene una referencia, y la primera referencia va a ser el párroco. ¿Sí? Por eso siempre en comunión con el párroco, ¿de acuerdo? Y tu párroco te va a defender, y tu párroco ora por ti, te bendice, y tú oras por el párroco y lo defiendes y lo proteges. Somos iglesia, somos equipo. Ellos son nuestros pastores, son nuestros padres espirituales. Así como lo tenemos un respeto a nuestros padres carnales, pues con mayor razón a nuestros padres espirituales, porque nos están conduciendo a Dios. ¿Sí? Eclesiología, mucho sentido de iglesia. Somos iglesia, no somos una secta. Somos iglesia. Amén. Amén. Me encomiendo a sus oraciones. Este domingo 24, primero Dios, salimos a Santuarios Marianos. Era la peregrinación que teníamos planeada a Tierra Santa. Y el padre Ignacio Tapia y un servidor, pues, no dábamos nuestro brazo a torcer. Y quisimos esperar hasta lo más que se podía, porque ya de la agencia nos decían, no, ya, cancelemos Tierra Santa, porque tenemos que armar plan B. Y el padre Ignacio y yo, no, aguantemos, sigamos orando, se va a poner bien, sigamos orando. Y las cosas se iban poniendo cada vez más mal. Hasta que ya de Israel nos hablaron y nos dicen, no pueden venir. Queremos que vengan, pero no pueden. La situación está empeorando. Ya se cerró la frontera, ya no aterrizan aviones, están sacando ya los grupos de peregrinos, las alarmas todo el tiempo están sonando. Si vienen, pues van a correr mucho riesgo, ¿sí? Y además ya cuando Iberia dice se cancelan los vuelos, ya ni ahora sí ni cómo llegar, ¿no? Aunque tú quieras, ya. La línea aérea te dice no es seguro, hay mucha inestabilidad, es muy triste lo que está pasando en Tierra Santa y se ha prolongado. Incluso teníamos programado para Semana Santa próxima Tierra Santa y ya lo cancelamos porque no pinta bien. Incluso ya para el 2025 quitamos todo Tierra Santa. Ya tenemos otros viajes diferentes. Para Semana Santa y Pascua, parte de Santuarios Marianos con Meyugori. Y para el verano, la ruta de San Pablo con el crucero con las Islas Griegas, que ese es bellísimo. Y nos lo piden muchísimo. Porque ahorita no podemos entusiasmar peregrinos con Tierra Santa y luego decirles que no se puede, porque es muy frustrante, porque es el sueño de una vida. Entonces mejor decidimos, al ver tanta inestabilidad, porque de pronto, a lo mejor en enero o febrero hay paz, pero en abril otra vez puede atentar y el grupo
grupo Hezbolá y desestabiliza todo. Entonces nos caen las peregrinaciones y la gente se molesta, se entristece, porque dicen, ¿cómo era el sueño de mi vida y el ahorro de mi vida? Pues, ¿qué quieres que haga? No se puede hacer. Aunque tú quieras, no puedes entrar a Tierra Santa. Y ya las mismas agencias de Israel se comunicaron y dicen, nos sentimos mucho, queremos que vengan, la economía está por los suelos. Pues imagínense, de eso viven. Dice, pero no hay autorización ahorita por parte del gobierno israelí por la situación tan vulnerable e inestable, para que sigamos orando, porque están sufriendo muchísimo. Esto ya son varios años en Tierra Santa, los franciscanos sufren también, no hay ingresos y la manutención de los lugares santos, o sea, todo entra en declive. Entonces los franciscanos sufren, no hay misas, no hay colectas, no hay donativos, no hay ingresos, no hay nada. Y el lugar santo pues hay que mantenerlo. Entonces ellos también están padeciendo. Hay que pedirle mucho a la Virgen. Ahora nosotros, con el Padre, van 2 sacerdotes, 2 religiosas, vamos a estar pidiendo mucho por la paz, no solo en Israel, en el mundo entero. Y unámonos a pedir al Señor por la paz. Amén. Amén. Que cese ya ese terrorismo y esas guerras que trae pobreza, muerte, violencia, odio, represalia. Eso es la guerra, destrucción. Pues nos encomendamos y los encomendamos, pidan por nosotros y nosotros allá vamos a pedir por ustedes. ¿Sí? Y quien quiera hacerle una cartita a la Virgen, hágala ahorita y yo me la llevo. Aquí llevo ya cartas, ya tengo más. Cuando llegamos a Fátima, ahí en el lugar de las apariciones hay unos buzones, ahí dejamos las cartitas a la Virgen, donde le pedimos por nuestros enfermos, por nuestros trabajos, por mi familia, mis hijos, cualquier necesidad. ¿Sí? Una cartita a la Virgen, Madre, te amo, te quiero. Hay gente que nunca le ha escrito una carta a la Virgen. Entonces escriban una cartita y me la entregan para yo llevarla. No le pongan nombre, no se necesita, nadie las ve, nadie las abre. Así como me las entregan, yo las guardo en mi maleta y cuando llegamos allá en procesión las llevamos, pero yo las meto en una bolsa especial y se las doy al Padre, y en las misas el Padre está intercediendo por las intenciones de las cartitas, para que lo sepan. ¿Sí? Si tienen por ahí un hijo enfermo, sus padres, tu esposa, tu esposo, Madre, te pido por la salud de mi esposa o mi esposo, mi hijo, mis abuelitos, un amigo, lo que necesites. Una cartita de amor a la Virgen. ¿Sí? Y yo con amor y con gusto me las llevo, porque sé que a la Virgen le da mucha alegría. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, gracias por esta peregrinación. Nos encomendamos a ti para que estos 40 peregrinos que estaremos caminando en esos santuarios marianos al encuentro de nuestra Madre, vayamos y regresemos con bien para gloria tuya. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En radiomundocatólico.org hemos abordado el tema El profeta Ezequiel.